Derivado del análisis de la retroalimentación de la presentación del proyecto final sobre el Convenio de La Haya y el apostillamiento, encuadro lo siguiente. Descripción del derecho internacional, origen del Convenio de La Haya y su fundamentación, tramitación de la apostilla en México y su vinculación con Estados Unidos, la legalización de los documentos públicos extranjeros, qué utilidad le proporciona a la ciudadanía el Convenio de La Haya, qué es el apostillamiento y qué documentos son aceptables para apostillarse, en qué momento se integró México al Convenio de La Haya, para qué es de utilidad el apostillamiento, cuáles son los beneficios que aporta a la ciudadanía el acuerdo de estos convenios, para México ha sido una utilidad este convenio y finalmente se brindarán algunas consideraciones. El derecho internacional privado es una rama del derecho que resuelve conflictos de leyes y jurisdicción de asuntos entre particulares. Brinda seguridad jurídica, especialmente en las actividades que desempeña todo notario público, para que los actos y negocios jurídicos normalmente se rijan por un cauce legal por la vía del derecho internacional privado. Por lo tanto, el Convenio de La Haya surge el 5 de octubre de 1961 y según Borrás y González Campos 2008, manifiestan que, en caso de divergencia entre ambos textos, deberá depositarse en los archivos del gobierno de los Países Bajos y se remitirá por la vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los estados representados por el convenio mencionado. Causa de esto se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros o convención de la apostilla. Siendo las cosas así, se dice que los estados contratantes excusan de la legalización de los documentos públicos que deben ser presentados en sus territorios, exigiendo únicamente la formalidad de la apostilla. Y dentro de la integración del Convenio de La Haya, se conforma de 130 países, entre ellos México, y a partir de 1961 permite legalizar de forma universal diferentes documentos públicos expedidos en otras naciones. Además, se certifican los documentos conocidos como la apostilla de La Haya, donde dicha apostilla valida la autentificación de los documentos públicos expedidos por otros países. Asimismo, para obtener la apostilla es necesario que se notarice el documento original con un notario público y dentro de estos apostillamientos se encuentra el certificado del acta de nacimiento. Por lo tanto, el 14 de agosto de 1995, México permite la simplificación del sistema de legalización en cadena por un solo trámite nombrado apostilla, que consiste en certificar con la firma y el sello de un documento público, puestos a la vista de una autoridad en esfera de su jurisdicción y competencia. Referente a la fundamentación de la Convención, se sustenta de las disposiciones comunes de la ley aplicable al TRUS, que de acuerdo al Convenio de La Haya, en su capítulo 1, en el artículo 1, señala que el presente convenio determina que la ley aplicable al TRUS regula su reconocimiento, mientras que el artículo 2 expresa que los efectos del presente convenio, el término TRUS se refiere a las relaciones jurídicas creadas por acto inter vivos o mortis causa por una persona, donde el constituyente, mediante la colocación de bienes a través del control del trustee, se enfoca al interés de un beneficiario o un fin determinado. Acotado a la tramitación de la apostilla dentro de México y Estados Unidos, se establece que los documentos autentificados o emitidos por autoridades estadounidenses ya no requieren de legalización en los consulados de México. Esto quiere decir que los documentos estadounidenses que van a surtir efectos en México deberán contener una certificación denominadas apostilla, que se obtiene en las llamadas oficinas del Secretario de Estado de la Unión Americana. Por lo tanto, para su trámite en México se pueden elegir dos opciones: por vía directa, donde el trámite se puede solicitar directamente ante la oficina de la Secretaría de Estado de la entidad federativa, presentando el documento original y el pago por el servicio, y debido a que este trámite no es personal,
puede realizarlo una persona de confianza del interesado. Y otra forma puede ser por la vía postal, el cual consiste en hacer la solicitud al domicilio de la oficina de la Secretaría de Estado de la entidad correspondiente, cubriendo los siguientes requisitos tales como comprar una orden de pago, pagar $2 extras para cubrir el costo de los timbres de correo y enviar un sobre dirigido a la oficina del secretario de Estado que contenga el documento original, carta de solicitud para el trámite en inglés, orden de pago, un sobre adicional con el domicilio en México para que éste se envíe el documento apostillado. Y una vez realizado esto, en México se traduce al español por un perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado mexicano. Para mayor comprensión del tema, es necesario identificar la legalización de los documentos públicos extranjeros y primeramente es importante señalar que para ello se deben legalizar todos aquellos documentos públicos emitidos por países que no son miembros de la Convención y se deben apostillar para su empleo en otro país miembro, resaltando que cuando un país no es miembro, al presentar inicialmente el documento es obligatorio legalizarse o apostillarse. Por esta razón, en México surte sus efectos sustentados en los artículos 83 y 84 del reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, legalizándose mediante las firmas y sellos, el cual presenta el acto de certificación por el funcionario consular que rubrica con su firma y sello, cubriendo con ello el requisito de su circunscripción, así como la coincidencia de que la firma y sello están contenidos en los archivos reglamentarios de ley. Destacando que para las oficinas consulares ubicadas en la República Mexicana, las firmas emitidas por los funcionarios no requieren ser legalizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sustentado en el artículo 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Otro punto relevante es considerar la utilidad proporcionada a la ciudadanía en general. El Convenio de La Haya, destacando que este documento presenta una gran gama de ventajas que benefician a la ciudadanía, tales como la simplificación de la validación de documentos públicos, así el cual evita la necesidad de validar documentos en el consulado y embajadas. Reducen el tiempo y simplifican los trámites burocráticos. Garantizan la validez internacional de documentos públicos. Por ejemplo, el certificado del acta de nacimiento, las actas de matrimonio, los títulos académicos, entre otros. Por ende, dentro de este convenio, la apostilla es un proceso estandarizado y universal que fomenta la seguridad jurídica, garantizando la legitimidad de los documentos, además de legitimar y validar los trámites internacionales y las transacciones. Otro beneficio de importancia es la eliminación de procesos adicionales en la legalización consular, facilitando con ello el ahorro de tiempo y dinero. Y además se brinda una amplia cobertura en los trámites internacionales para efectos de estudio, trabajo, contraer matrimonio en el extranjero, entre otros beneficios, permeando esta incursión en más de 130 países. En ese orden de ideas, cabe destacar que el apostillamiento a través del Convenio de La Haya de 1961 establece que la apostilla de La Haya representa un trámite simplificado que tiene el mismo propósito que la legalización y que se aplica entre los países parte del convenio de fecha 5 de octubre de 1961. Y además se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros. En cuanto al apostillamiento, según el Diccionario de Términos Jurídicos de 1995, lo define como una certificación internacional que valida la autenticidad de la firma y el sello de un documento público emitido en un país miembro de La Haya para su empleo en su homólogo miembro. Esta certificación reemplaza el proceso de legalización en cadena, debido a que una sola apostilla, el documento es válido en más de 130 países adheridos al convenio. En referencia a los documentos que pueden apostillarse en México, se establece que son aquellos emitidos por autoridades federales o estatales
válidos de apostillarse, enumerando los siguientes: los títulos profesionales de instituciones federales como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros; los de antecedentes penales o de extradición; todos los documentos emitidos por dependencias de la Administración Pública Federal, por ejemplo, el documento de identidad, y todos los documentos pronunciados por notarios tales como pólizas, copias cotejadas por notario público, testimonios originales y ratificaciones de firmas por parte de corredores públicos, entre otros. En ese mismo orden, pero ahora enfocado al momento en que México es parte del Convenio de La Haya, es importante mencionar que México se ha integrado en diferentes momentos y convenios. Entre ellos, se puede destacar su incorporación a la apostilla el 14 de agosto de 1995, cuyo objetivo está encauzado a la simplificación de la legalización de documentos en un solo trámite para la apostilla. Asimismo, el 20 de junio de 1991, donde se estableció el convenio sobre la sustracción internacional de menores, cuyo propósito está orientado a la restitución inmediata de menores y respeto de los derechos de custodia y visita, mientras que el 6 de marzo del 2020 se suma el Convenio de La Haya vinculado a los dibujos y modelos industriales, constituida a través del Acta de 1999, establecida para permear la protección de dibujos y modelos industriales mediante una sola solicitud a nivel internacional. Dada la importancia del apostillamiento, es de considerar su utilidad, manifestando que es elemental para el trámite de visas, residencias o nacionalidades en países partícipes en el convenio en cita, tales como Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, China, Italia, Irlanda, Islandia, entre otros, además de permitir validar documentos laborales y revalidar títulos o estudios en países extranjeros. Además de los bienes y servicios que aporta a los países integrantes del Convenio de La Haya, es de considerar los beneficios que contribuyen a favor de la ciudadanía, destacando que ciertamente brindan protección a los bienes culturales, resguardan el patrimonio histórico y cultural de la humanidad de los países participantes, permiten ejecutar sentencias extranjeras en conflictos mercantiles, protege los derechos de los ciudadanos en transacciones y litigios internacionales, por señalar algunos beneficios. En términos generales, es importante destacar que para México ha sido de utilidad este convenio, porque con ello se han simplificado trámites internacionales. Mediante la apostilla se han protegido los derechos de la propiedad industrial, ha facilitado la protección de la niñez por medio de redes de cooperación judicial, ha contribuido en el impulso a la innovación y propiedad industrial, se ha brindado protección a los modelos y diseños industriales en el ámbito extranjero, y uno de los más importantes aportes de estos convenios es el TECMEC. Quiero significar que el derecho internacional privado es una rama del derecho que permite resoluciones de conflictos de asuntos entre particulares, porque brinda seguridad jurídica y en especial en las actividades que desempeñan los notarios públicos en cuanto a los actos y negocios jurídicos, que siempre deben de estar orientadas a través de un cauce legal, fundada y motivada por la vía del derecho internacional privado. Asimismo, señalo que como estudiante en formación del derecho internacional privado, me ha permitido explorar esta materia los conocimientos, habilidades y destrezas básicas para unificar las reglas del derecho internacional privado, facilitándome la identificación, interpretación y comprensión de la cooperación judicial y protección de los derechos internacionales, de cómo se lleva la ejecución de los trámites con eficiencia y eficacia a nivel mundial. Muchas gracias.